Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Debemos estar firmes en la palabra de Dios, profundizar en las Escrituras, profundizar en la teología, para conocer más a Dios y vivir para su gloria. El fin del estudio, hermanos, no es ser un erudito, no es saber mucho, nada de eso. Es conocer a Dios y vivir para su gloria. Ese es el fin de todo estudio bíblico. Muy bien, amados hermanos, hoy entramos en el quinto estudio de esta serie y la he titulado El Espíritu Santo en la salvación del creyente. El Espíritu Santo en la salvación del creyente. Vamos a enfocarnos en esta mañana en dos temas concretos. Vamos a estar meditando en la regeneración o nuevo nacimiento, que es lo mismo, ¿sí? Regeneración y nuevo nacimiento es lo mismo, es la misma doctrina. Y también veremos el sello del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Por tanto, dentro de ese tema del Espíritu Santo en la salvación del creyente, nos vamos a enfocar en el nuevo nacimiento y en el sello del Espíritu Santo. Dios mediante, el próximo día seguiremos estudiando el Espíritu Santo en la salvación del creyente, pero estaremos tocando particularmente la morada del Espíritu Santo, porque cuando uno cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. De hecho, Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, Dios mediante, el próximo día estaremos tocando la morada del Espíritu Santo y también el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un tema que ha causado mucha controversia. De hecho, me atrevo a decir, amados hermanos, que muchos creyentes no saben lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Lo confunden con otras cosas que para nada tienen que ver con lo que enseña la Biblia acerca del bautismo del Espíritu Santo. Pero esto, amados hermanos, lo veremos Dios mediante el próximo día. Vamos a enfocarnos hoy en el Espíritu Santo en la salvación del creyente y veremos el nuevo nacimiento y el sello del Espíritu Santo. Ahora, quiero comenzar este breve estudio con una cita de un autor, una cita de un teólogo que dice así: de las tres personas de la Trinidad, en que menos pensamos como partícipe de nuestra salvación es en el Espíritu Santo. El Padre planeó nuestra salvación en la eternidad pasada y por amor a nosotros envió a su Hijo a salvarnos, haciéndose uno de nosotros, pero sin pecado, y viviendo, muriendo y resucitando por nosotros para salvarnos. Y el Hijo vino voluntariamente a hacer todo eso por nosotros para salvarnos. Pero, ¿y el Espíritu Santo? Pues en pocas palabras, si el Hijo hizo todo lo que hizo por nosotros, el Espíritu Santo hace lo que hace en nosotros. El Hijo efectuó nuestra salvación y el Espíritu Santo, oiga bien, y el Espíritu Santo nos aplica esa salvación, vivificándonos, abriéndonos los ojos y capacitándonos para entender y creer la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Esa es una cita de un autor. Ahora, amados hermanos, como todos bien sabemos, a la luz de la palabra de Dios, entendemos, vemos, leemos, estudiamos en las Escrituras que la salvación del creyente, la salvación es una obra conjunta del Dios Trino. La salvación es una obra del Dios Trino. Tanto el Padre como el Hijo
como el Espíritu Santo, los tres intervienen, tienen parte, obran en la salvación de todo creyente. Las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actúan, intervienen en la salvación del hombre. De hecho, como hemos leído, Dios, principalmente el Padre, en la eternidad, antes de la creación del mundo, amados hermanos, esto es glorioso, esto es algo sublime. Dios, principalmente Dios el Padre, antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo, Dios determinó salvar al hombre. Dios diseñó un plan de redención para salvar al hombre. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Pues muy sencillo, simplemente porque Dios es soberano. Sí es cierto que Dios vino a buscar al hombre por amor al hombre. Es cierto. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Es cierto. Pero hermanos queridos, principalmente Dios salva porque quiere, porque es soberano. Y así Dios lo determinó. De hecho, Dios determinó salvar al hombre antes de crear al hombre. Antes de crear los cielos y la tierra, Dios en soberanía determinó un plan salvífico. Ahora, cuando leemos las Escrituras, vemos que, por ejemplo, quien determina salvar al hombre es principalmente Dios el Padre. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es el Padre quien envía al Hijo. Y también nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23, que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El Padre también es quien escoge al creyente. El Padre nos ha escogido en Cristo. Esto lo enseña el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dice ahí el texto sagrado, quien nos escogió, dice que nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, el Padre determina salvar, el Padre nos escoge en Cristo. El Padre, amados hermanos, es quien nos llama a salvación. Él te llamó a salvación en un momento determinado de tu vida. Ahora, el Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es quien ejecuta el plan de salvación. Ese plan que Dios diseñó en la eternidad, lo ejecuta, lo lleva a cabo la segunda persona divina, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde ejecuta ese plan de salvación? Lo ejecuta en un momento determinado de la historia, hace alrededor de unos 2000 años, muriendo en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Por tanto, Cristo es quien ejecuta ese plan de salvación en la cruz del Calvario. Podemos decirte que somos salvos, somos redimidos por medio de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo nos salva. De hecho, el Padre nos conduce, nos lleva a Cristo para recibir salvación y redención. Pero hermanos queridos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es quien nos aplica esa salvación que Cristo hizo posible en la cruz del Calvario. Todos aquellos que creen en Cristo, todos aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, reciben la salvación. El Espíritu Santo aplica esa salvación al creyente. Y como todos bien sabemos, es el Espíritu Santo de Dios quien convence al hombre de su pecado. Es el Espíritu Santo quien produce el nuevo nacimiento en el creyente. Es el Espíritu Santo quien santifica al creyente, etcétera, etcétera. En las enseñanzas de Cristo
vemos el énfasis, amados hermanos, el énfasis en la obra que realiza el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente ya desde el inicio de la salvación, desde el inicio de la conversión. Todos sabemos muy bien por las Escrituras que la conversión tiene que ver cuando el hombre se vuelve a Dios en arrepentimiento y fe. ¿Sí? La conversión es como un giro de 180 grados. El hombre se gira de su camino y se vuelve a Dios en arrepentimiento y fe. Esa conversión es evidentemente obrada por el Señor. Nosotros, los seres humanos, como ya bien sabemos, somos pecadores, no queremos saber nada de Dios, no buscábamos a Dios, fue Dios en su gracia quien vino a buscarnos y a salvarnos. Ahora, aunque es el hombre quien se arrepiente y cree en Cristo, no obstante, la Biblia enseña que tanto el arrepentimiento como la fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien convence al hombre de su pecado. Yo os invito a una lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Vamos a leer esa porción de la Escritura. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Dice así la palabra de Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vemos aquí, amados hermanos, que es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, quien convence al hombre de su pecado. Amados hermanos, sin la obra soberana del Espíritu Santo de Dios, no podíamos ser salvos. Sin la obra del Espíritu Santo, no podríamos recibir a Cristo. De hecho, la palabra convencer es interesante en su significado. La palabra convencer es o implica colocar una luz muy clara delante del inconverso acerca de la verdad del Evangelio. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando viene al hombre, convenciéndolo de su pecado. Le coloca una luz clarísima acerca de la verdad del Evangelio. Y la palabra de Dios, como bien sabemos, nos enseña que el nuevo nacimiento o la regeneración, que es lo mismo, es una obra llevada a cabo por el Espíritu Santo. Y vamos a leer un pasaje sumamente importante e interesante en el Evangelio según Juan, capítulo 3. Evangelio según Juan, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículos 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto
cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos que si no naces de nuevo, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. Nicodemo, evidentemente, entendió el nuevo nacimiento como algo literal. No estaba entendiendo la enseñanza de Jesús. Ahora, vemos que es obra del Espíritu Santo. Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, el Espíritu aquí es una referencia evidente al Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿sí? Otra vez aparece el Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Al igual que escuchamos el viento y sentimos sus efectos, pero no podemos controlar el viento. De la misma forma, el nuevo nacimiento es una obra soberana del Espíritu Santo. Podemos notar sus efectos en nuestras vidas, pero no sabemos cómo ocurre. Es algo milagroso, es algo soberano que el Espíritu Santo de Dios realiza en aquel que cree en el Señor Jesucristo. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es interesante, amados hermanos, que Nicodemo, en aquel contexto del siglo I, en la Palestina de aquel tiempo, era maestro de maestros. Era maestro de maestros. Sin embargo, no entendía esta enseñanza tan básica de la palabra de Dios. De hecho, las escrituras del Antiguo Testamento también enseñan con respecto al nuevo nacimiento. Hay un pasaje clásico que es Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36 habla del nuevo nacimiento. Sin embargo, Nicodemo, que era maestro de maestros, no conocía esta verdad, no conocía esta doctrina. Y Jesús le dice, siendo maestro, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Ahora, aquí vemos de que es el Espíritu Santo de Dios quien obra el nuevo nacimiento. Es un nacer por medio del Espíritu. También os invito a otro pasaje en la carta del apóstol Pablo a Tito. Carta de San Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Dice así la Escritura. Mejor dicho, vamos a leer el 4 y el 5 para entender mejor. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí vemos claramente que es obra del Espíritu Santo esa regeneración, ese nuevo nacimiento. Ahora, el término regeneración, tal cual, el término regeneración en griego es palingenesia, palingenesia, y aparece en el Nuevo Testamento solamente 2 veces.
Aparece en Mateo capítulo 19, versículo 28, y en Tito 3:5. Lo acabamos de leer. En Mateo 19, 28, este término regeneración o palingenesia aparece como una descripción del reino milenial, el reino mesiánico de Cristo, donde Cristo se sentará en el trono de su gloria. Pero en Tito 3, el apóstol Pablo usa el término palingenesia, regeneración, para hacer referencia a esa obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, en la regeneración del creyente. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Lo podemos explicar de una forma muy sencilla, amados hermanos. El nuevo nacimiento es una obra soberana del Espíritu Santo de Dios en el creyente, donde el Espíritu Santo nos imparte una nueva vida en unión vital con Jesucristo. Recordemos de que la Biblia presenta al hombre como un cadáver espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos cadáveres espirituales, pero el Espíritu Santo nos imparte vida, una vida nueva, una vida eterna, una vida nueva en unión vital con el autor de la vida, que es Jesucristo. Y ahora podemos decir de que somos nueva creación en Cristo Jesús. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, podemos decir, amados hermanos, que Dios el Padre es el autor del nuevo nacimiento. Dios el Padre es el autor del nuevo nacimiento. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18, dice la Biblia, Él, refiriéndose a Dios el Padre, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, Dios el Padre, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por tanto, vemos de que el autor es Dios Padre. El agente que realiza esa obra es el Espíritu Santo de Dios, tal como hemos leído en Juan, capítulo 3, y en Tito, capítulo 3, versículo 5. Ahora, amados hermanos, ¿cuál es el instrumento que Dios usa para realizar la obra del nuevo nacimiento? ¿Saben cuál es el instrumento? La palabra de Dios. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio bíblico. Escucha la Escritura, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Siendo renacidos, es decir, siendo nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea, lo vuelvo a repetir para que nos quede bien claro. El autor del nuevo nacimiento es Dios Padre. Santiago 1:18. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. El agente que realiza esa obra es el Espíritu Santo de Dios. Juan 3 y Tito 3. Pero el instrumento que Dios usa es su palabra. Esa palabra que es incorruptible. Esa palabra que vive y permanece para siempre. De ahí, hermanos queridos, la tremenda necesidad, la tremenda urgencia de predicar fielmente la palabra de Dios. Para que el oyente que escucha fielmente la palabra de Dios pueda conocer a Dios,
pueda nacer de nuevo por la palabra del Señor. Veamos algunas características de la regeneración, características del nuevo nacimiento. En primer lugar, amados hermanos, la regeneración o el nuevo nacimiento es una obra instantánea. Es una obra instantánea. El nuevo nacimiento no es un proceso. No es un proceso. El acto del nuevo nacimiento es algo que ocurre instantáneamente. La santificación del creyente sí que es algo prolongado, podríamos decir. Es un proceso. La santificación sí. De hecho, vamos a tener que andar en santidad hasta que entremos en la gloria. ¿Sí? Es un proceso que dura toda la vida cristiana en este mundo. Pero el nuevo nacimiento ocurre una vez y para siempre y de forma instantánea. Ocurre en el momento de la conversión, cuando el hombre pone su fe en el Señor Jesucristo. Como nos dice nuestro hermano Enrique por el chat, es algo progresivo. La santificación. ¿Sí? ¿Me explico bien? La santificación sí es algo progresivo. El nuevo nacimiento no. El nuevo nacimiento ocurre una vez y para siempre y de forma instantánea. El nuevo nacimiento, amados hermanos, no se produce por herencia. El nuevo nacimiento no se produce por herencia. El pecado sí. El pecado sí se transmite de padres a hijos por herencia, ya que toda la humanidad estaba representada en Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12. Todos nosotros hemos heredado el pecado de nuestros primeros padres, pero el nuevo nacimiento no se transmite por herencia. Es una obra divina, es una obra del Señor. La regeneración, oiga bien, esto es importante, no es producto de la voluntad humana. El nuevo nacimiento no puede ser producido por el hombre. De hecho, el hombre no tiene parte en esta obra de salvación, ya que el hombre, como hemos dicho antes, es un cadáver. Y el hombre, como cadáver espiritual, no puede hacer nada, absolutamente nada, en su salvación. Todo en la salvación, amada iglesia, amados hermanos, es obra soberana de Dios. La salvación es de Dios. Él determinó salvar al hombre en la eternidad pasada. Dios llevará a cabo la glorificación del creyente en un momento futuro, escatológico. Todo es obra de Dios, todo es obra de su gracia, de su misericordia. Nosotros no hemos hecho nada, amados hermanos. Solamente hemos traído nuestros pecados delante del Señor y Él los ha perdonado todos. Esa es la gracia del Señor. Por tanto, el nuevo nacimiento no es una obra humana, no es producto de la voluntad del hombre, es obra de Dios. No es producto del esfuerzo del hombre, ya que el hombre es incapaz de hacer algo para salvarse a sí mismo. El hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. El hombre está totalmente inhabilitado. El hombre está totalmente inhabilitado para salvarse a sí mismo. Está totalmente depravado por el pecado y no puede hacer nada para salvarse. En el siglo V de nuestra era, en el siglo V, un monje llamado Pelagio, enseñaba que el nuevo nacimiento consiste en una reforma moral de la propia vida y que era factible por el esfuerzo humano sin necesidad de un nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, hoy en día hay muchos pelagianos en el mundo llamado cristiano evangélico. La doctrina de Pelagio se conoce como pelagianismo.
Básicamente, Pelagio enseñaba que la salvación es una obra casi que conjunta del hombre y Dios. Pero las Escrituras enseñan todo lo contrario. La salvación es de Dios. La salvación es obra de la gracia y la soberanía del Dios Trino. Muy bien, veamos el fruto del nuevo nacimiento. El fruto del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, amados hermanos, obrado, realizado por el Espíritu Santo de Dios, da lugar a una nueva naturaleza. Y ya hemos leído 2 Corintios, ya lo hemos citado, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por tanto, el nuevo nacimiento produce en el creyente una nueva naturaleza. Dios ha cambiado nuestro corazón. Un corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Ahora bien, oigan bien, amados hermanos, el nuevo nacimiento no elimina nuestra naturaleza vieja. ¿Sí? Aún sigue estando en nosotros esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza vieja, corrompida por el pecado. Aún sigue en nosotros esa naturaleza caída. Esta nueva naturaleza aporta, amados hermanos, la capacidad de servir a la justicia. Hemos recibido una nueva naturaleza que nos capacita para servir al Señor y a la justicia. Romanos 6:18. Antes éramos esclavos del pecado. Servíamos con todos nuestros miembros al pecado. Pero una vez nacidos de nuevo, servimos a Cristo. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro amo. Nosotros somos esclavos, siervos del Señor Jesucristo y la justicia. Ahora, este nuevo nacimiento hace posible, amados hermanos, que el creyente, que nosotros seamos regidos y guiados por el Espíritu Santo. El creyente que ha sido regenerado, el creyente que ha nacido de nuevo, anda, vive según el Espíritu. Así lo enseña Gálatas 5:15 y Romanos 8:4. El creyente que nace de nuevo no es perfecto. De hecho, todos sabemos bien que somos todos pecadores, somos débiles, fallamos, nos equivocamos, tenemos muchísimos errores, ¿verdad? No somos perfectos. Pero el nuevo nacimiento sí que hace posible en nosotros, por la gracia de Dios, la capacidad de agradar a Dios y de crecer en semejanza con Cristo. ¿Sí? El nuevo nacimiento nos capacita para agradar a Dios en nuestro estilo de vida, aun con nuestros fallos y errores. Podemos vivir en el Espíritu, vivir para glorificar a Dios y crecer en semejanza de Cristo. La nueva naturaleza produce en el creyente una vida nueva. Y cuando leemos la primera epístola, no sé cuántos han leído últimamente esa carta, la primera epístola del apóstol San Juan, cómo nos enseña algunos frutos del nuevo nacimiento. Amados hermanos, los resultados del nuevo nacimiento son hacer justicia, no practicar el pecado, amar a Dios y a los hermanos, creer que Jesús es el Cristo, etcétera, etcétera. Hay algunas evidencias del nuevo nacimiento. Si no amas a tu hermano, no has nacido de nuevo. Así lo dice el apóstol Juan en su primera carta, ¿verdad? Un creyente que ha sido nacido de nuevo no vive en el pecado, no se revuelca en el pecado. Podrá caer, podrá pecar, evidentemente, pero no vive en el pecado como el cerdo, por ejemplo. El cerdo se revuelca en el pecado, pero una oveja no. Una oveja puede caer
en el barro, pero no es su hábitat. De la misma forma, hermanos, el creyente va a pecar, va a caer, va a fallar, pero no practica el pecado, no se revuelca en el pecado. El hombre, la mujer, el creyente que ha experimentado el nuevo nacimiento vive en novedad de vida. Vive en novedad de vida. Muy bien, vamos a hablar brevemente del sello del Espíritu Santo. Hemos visto que el nuevo nacimiento es una obra soberana del Espíritu Santo de Dios que ocurre en el momento de la salvación, en el momento de la conversión. Vamos a ver también el sello del Espíritu. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 22, leemos así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Dice la Escritura, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí ya se habla del sello del Espíritu. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Otro texto sumamente importante está en Efesios. Abra su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Versículo 13 al 14. Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y también en el capítulo 4, versículo 30 de esta misma carta a los Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 30, nota lo que dice el apóstol San Pablo. Efesios 4:30. Dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, para el día de la redención. En estos textos paulinos encontramos esa doctrina del sello del Espíritu Santo. Estos textos nos enseñan que el tiempo de sellar coincide con el de creer en el Señor. O sea, el que cree en Cristo, cuando escuchamos el Evangelio de verdad, la palabra de Dios, y creemos en el Señor, al instante somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. En ese mismo momento de creer en Jesucristo, en ese mismo momento de nuestra salvación, de nuestra conversión. Ahora, todos sabemos bien que un sello en el mundo antiguo, un sello en el contexto del Imperio Romano, por ejemplo, era algo que significaba posesión y seguridad. Posesión y seguridad. Ahora, la presencia del Espíritu Santo, el sello, amados hermanos, es la garantía, oiga bien, es la seguridad que tiene el creyente de su seguridad de salvación. En otras palabras, amados hermanos, el sello del Espíritu Santo en nosotros es una garantía, es una seguridad de nuestra salvación. Somos propiedad exclusiva de Dios. Somos posesión suya. Y por tanto, no podemos perder nuestra salvación. Es imposible. Escucha la Escritura. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué?
para el día de la redención. Es una garantía de que esa redención final se llevará a cabo en nosotros. Por tanto, hermanos, tenemos seguridad de salvación. Si de verdad has creído en Cristo, si de verdad has sido salvo, no puedes perder tu salvación. Porque el Espíritu Santo de Dios es en nosotros esa posesión, esa seguridad absoluta de que entraremos por las puertas de la eternidad. De que esa redención final, de que esa glorificación se va a llevar a cabo sí o sí en cada vida de los creyentes. Por tanto, eso, hermanos, trae paz a nuestras vidas. Trae seguridad, trae confianza, el saber que no me puedo perder, porque estamos en las manos de un Dios soberano, de un Dios omnipotente, de un Dios infinito en bondad, gracia y misericordia. Y recuerda Romanos 8, nadie nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Estamos seguros en Cristo. Ahora, todos los creyentes que han puesto su fe en Cristo han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Todos. No algunos. No los más espirituales. No. Todos. Todos aquellos que han creído en Cristo verdaderamente han sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos también dicho que esto ocurre en el momento de la conversión una vez y para siempre. ¿Sí? El Espíritu Santo no nos sella cada día. ¿Sí? Nos selló en el momento de la conversión como propiedad de Dios y ya está. Ocurrió una vez, en el momento de nuestra salvación. Ahora, el objetivo de este sello, ser sellados, como ya hemos dicho, significa la certeza absoluta. Oiga bien, amado hermano, amada hermana, ser sellado significa la certeza absoluta de ser posesión de Dios y estar preservados hasta el día de la redención final. Qué glorioso, hermanos. Si esto no le produce gozo en su corazón, es glorioso, sublime. Somos posesión del Señor. Nuestra redención final está garantizada de forma total, completa y absoluta. Y hermanos, cada día vemos que se acerca más ese momento, cuando seamos glorificados, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, y seamos glorificados, recibiendo un cuerpo glorificado semejante al de Cristo, y entremos por esas puertas de la eternidad. ¡Oh, qué tremendo momento! ¡Qué sublime momento, hermanos! La iglesia aguarda ese momento, cuando Cristo irrumpa de nuevo en este mundo, en esta historia, para llevar a su pueblo a su presencia. Gloria a Dios. A Él la gloria eternamente y para siempre. Voy a concluir con un comentario del autor Charles Ryrie. Charles Ryrie comenta así: el sentido primero y fundamental de sellar es el de seguridad, por lo que la intención de Dios al sellar al creyente es la de garantizarle su seguridad. Y esto incluye lo siguiente. En primer lugar, amados hermanos, esto del sello en nosotros incluye la seguridad de que somos posesión de Dios. La seguridad de que somos posesión de Dios. La seguridad de la promesa de su salvación, porque no hay poder superior al de Dios que pueda romper ese sello. Comenta Ryrie. Y Dios ha prometido no romperlo jamás. Por tanto, tenemos seguridad. La seguridad en cuanto a su propósito de darnos la seguridad hasta el día de la redención. Y, amados hermanos, quizás atraviesas por momentos difíciles. Puede ser, ¿verdad? En este mundo caído atravesamos momentos de tristeza, de dolor. Pero un día entraremos en la presencia del Señor para estar eternamente con Él. Ese sello del Espíritu Santo nos da la garantía absoluta
de que nuestra glorificación se va a dar, va a ser posible entrar por las puertas de la eternidad. Y en ese momento, amados hermanos, cuando entremos por las puertas, tendrá cumplimiento este pasaje de Apocalipsis 21:4. Esto para dar una aplicación así práctica a nuestras vidas. Apocalipsis 21:4. Dice la Escritura, hablando del estado eterno, cuando Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, dice así, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué tremendas promesas, amados hermanos y hermanas. Aquí sufrimos, ¿verdad? Sufrimos mucho, derramamos lágrimas, pasamos por caminos que son muy difíciles transitar por ellos. Pero cuando entremos en la presencia del Señor, allá en el cielo, todo esto estará ausente en esa Jerusalén celestial. Y todo esto, hermanos, gracias no a tu fe, no a tu arrepentimiento, no a tus buenas obras, sino a la gracia del Señor, a la obra de salvación que el Dios Trino ha hecho posible en tu vida y en mi vida. Hermanos, esta doctrina debe llevarnos a glorificar al Señor, a dar gloria a Dios. Debe llevarnos a una acción de gracias delante del Señor por todo lo que Él ha hecho en nosotros, hermanos. Y como antes hemos dicho, desde la elección nuestra en la eternidad pasada hasta la futura glorificación del creyente, todo es obra de la gracia de Dios. Por tanto, ¿de qué nos vamos a jactar nosotros? ¿De qué nos podemos gloriar nosotros? Solamente nos podemos gloriar, ¿saben en qué? En la cruz de Cristo. Como dice Pablo en Gálatas, gloríate en la cruz de Cristo. Gloríate en la salvación que Dios Trino, ha realizado, ha hecho posible en cada una de nuestras vidas. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.